Un millonario ve a una señora de la limpieza. Calma a su hijo autista. Entonces ocurre algo increíble. Nunca creí en milagros hasta ese martes por la tarde, cuando entré en mi sala y presencié algo que me dejó paralizado. Me llamo Robert Caldwell, y hace 3 años, era un hombre que lo tenía todo, pero estaba perdiendo lo único que realmente importaba, la conexión con mi hijo. Como director ejecutivo de Caldwell Investments, había amasado una fortuna gestionando fondos de cobertura para clientes de élite de todo el país. Mi ático en Manhattan daba a Central Park. Conducía una colección de coches con los que la mayoría de los hombres solo soñaban, y mi nombre aparecía con frecuencia en publicaciones financieras. Según todos los criterios convencionales, era un hombre exitoso. Pero, a puerta cerrada, estaba fracasando en el trabajo más importante de mi vida: ser padre de mi hijo Oliver, de 6 años. A Oliver le diagnosticaron autismo severo a los 3 años. Después de que su madre nos dejara, incapaz de afrontar los retos, me sumergí en el trabajo mientras pasaba por una puerta giratoria de terapeutas y cuidadores especializados. Ninguno de ellos logró llegar a mi hijo, quien rara vez establecía contacto visual, se comunicaba mediante gritos y crisis ocasionales, y presentaba comportamientos repetitivos que podían durar horas. Ese martes, llegué temprano del trabajo tras una reunión cancelada. Esperaba encontrar a Oliver con su terapeuta actual, un especialista caro de un prestigioso centro de desarrollo infantil. En cambio, encontré a María, Nuestra Señora de la Limpieza, sentada con las piernas cruzadas en el suelo con mi hijo. María nos había limpiado 2 veces por semana durante casi un año. Era tranquila, eficiente y, francamente, alguien en quien apenas me fijaba más allá de un saludo superficial cuando nos cruzábamos. Simplemente formaba parte del personal que mantenía mi vida tranquila, o lo más tranquila posible, con un niño cuyas necesidades parecía que no podía satisfacer. Pero lo que vi esa tarde lo cambió todo. Oliver, mi hijo, que evitaba el contacto físico y rara vez interactuaba con nadie, estaba sentado frente a María, riendo y jugando a las palmas. Sus manos se encontraron en patrones rítmicos: palmadita, aplauso, cruz, palmadita, y con cada secuencia exitosa, el rostro de Oliver se iluminaba con una alegría que no había visto en años, si es que alguna vez la había visto. Me quedé paralizado en la puerta, con el maletín aún en la mano, temeroso de que cualquier movimiento pudiera romper ese momento imposible. María aún no me había notado y le hablaba suavemente a Oliver en lo que parecía una mezcla de inglés y español. Español. Más impactante que el juego de aplausos fue lo que sucedió después. Oliver respondió, no con frases completas, sino con palabras claras que seguían el ritmo de su juego. Una vez más, dijo, otra vez, María. Mi hijo, que había pronunciado quizás 20 palabras en toda su vida, la mayoría perdidas después de su 3er cumpleaños, estaba diciendo el nombre de María. El especialista al que le pagaba $300 la hora me había dicho la semana pasada que Oliver podría no desarrollar nunca el habla funcional. Debí de emitir algún sonido, un jadeo, o quizás mi maletín se resbaló de mis dedos repentinamente entumecidos porque María levantó la vista. Su sonrisa se desvaneció al levantarse rápidamente. Señor Caldwell, lo siento mucho. Estaba limpiando aquí y Oliver estaba molesto después de que se fuera su terapeuta. Así que solo. Señaló con impotencia el suelo donde habían estado sentados. No pares, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Por favor. La confusión cruzó su rostro, luego la comprensión. Miró a Oliver, que ahora nos miraba a ambos. Su cuerpo comenzaba a mecerse ligeramente, el comienzo de lo que solía convertirse en un episodio abrumador cuando su rutina se interrumpía. No pasa nada, amorcito, dijo, arrodillándose de nuevo. Vamos a enseñarle a tu papá cómo jugar. Para mi asombro, Oliver dejó de mecerse y le tomó las manos, y fue entonces cuando mi mundo perfectamente ordenado y aislado de la riqueza comenzó a desmoronarse de la forma más inesperada. En los días siguientes, observé a María y Oliver juntos en cada oportunidad que tenía.
Reorganicé reuniones, delegué presentaciones y, por primera vez en años, prioricé a mi hijo. Lo que presencié fue realmente extraordinario. María no usó fichas ni técnicas especializadas. No tenía títulos en psicología infantil colgados en la pared. En cambio, tenía algo que no podía cuantificar en una hoja de cálculo, una comprensión natural del mundo de Oliver. ¿Cómo? Finalmente le pregunté una tarde, después de ver a Oliver mostrarle voluntariamente un coche de juguete. Otro gran avance. He contratado a los mejores especialistas del país. María dudó, jugueteando con el borde del delantal. Mi hermano menor, Eduardo, era como Oliver. En Guatemala, no teníamos médicos que entendieran, pero mi abuela siempre decía que Eduardo experimentaba el mundo de otra manera, no equivocadamente. Supe que María había ayudado a criar a su hermano, que ahora era un joven adulto que trabajaba como artista en Ciudad de Guatemala. No lo había mencionado en su solicitud de empleo, probablemente porque nunca le había preguntado por su vida más allá de su capacidad para limpiar mi casa. ¿Estarías dispuesta a pasar más tiempo con Oliver? No limpiando, sino solo esto. Señalé hacia donde habían estado sentados juntos. Esperaba vacilación, tal vez una negativa amable. En cambio, los ojos de María se iluminaron. Me encantaría, señor Caldwell, pero... Hizo una pausa, aparentemente insegura. Diga el precio, dije de inmediato, recurriendo a la única herramienta en la que siempre había confiado. El dinero. María negó con la cabeza. No se trata de dinero. Simplemente no quiero pasarme de la raya. No soy profesional. Los profesionales no han hecho lo que usted hizo en 5 minutos, respondí, y así empezó nuestro acuerdo. María empezó a venir 5 días a la semana, pasando 3 horas diarias con Oliver. Convertí una habitación del ático en un espacio de juegos siguiendo sus sugerencias. Sencillo, despejado, con objetos con texturas específicas a los que Oliver parecía reaccionar. El terapeuta especializado no estuvo contento. Cuando reduje sus sesiones a una vez por semana, pero ya no me importaban las credenciales. En un mes, Oliver había ampliado su vocabulario a más de 50 palabras. Hacía contacto visual, no solo con María, sino también conmigo ocasionalmente. Las crisis no habían desaparecido, pero eran menos frecuentes y menos intensas. Por primera vez desde su diagnóstico, sentí un atisbo de esperanza. Una noche, invité a María a cenar. Al principio parecía incómoda, sentada en mi mesa formal donde había recibido a senadores y directores ejecutivos, pero la presencia de Oliver superó la incomodidad. Mientras comíamos, me encontré preguntándole sobre su vida, escuchando atentamente sus respuestas. Había llegado a Estados Unidos hacía 6 años, dejando atrás a su familia, pero enviando dinero a casa todos los meses. Estaba tomando clases en línea de educación infantil, estudiando hasta altas horas de la noche después de largas jornadas limpiando casas. Su sueño era abrir un centro para niños con necesidades especiales en su ciudad natal, donde esos recursos escaseaban. ¿Por qué limpiar?, pregunté, arrepintiéndome al instante de mi brusquedad. María no se ofendió. Pagan bien y las horas me permiten estudiar. Además, añadió con una leve sonrisa, puedo observar a las familias, cómo viven, cómo les hablan a sus hijos. Aprendo observando. Sentí una punzada de vergüenza, preguntándome qué habría observado en mi casa. Los juguetes caros que Oliver nunca tocó, las breves y frustrantes interacciones antes de retirarme a mi oficina en casa, el desfile de empleados que gestionaban la vida de mi hijo mientras yo gestionaba las carteras de inversión. Como si leyera mis pensamientos, María dijo algo que nunca olvidaré. Oliver no necesita que le arreglen al señor Caldwell. Solo necesita que alguien entre en su mundo en lugar de exigirle que entre en el nuestro. Esa noche, después de que María se fuera y Oliver se durmiera, me senté en mi oficina en casa rodeada de las trampas de la riqueza y el éxito que de repente parecían vacías. Impulsivamente,
Abrí mi portátil y comencé a investigar el autismo desde una perspectiva completamente diferente, no como una condición que se pudiera curar, sino como una forma diferente de experimentar el mundo. Pasaron 6 meses, y la transformación en nuestras vidas fue profunda. Oliver prosperaba bajo la guía de María. Había empezado a usar frases cortas, había desarrollado rutinas que lo reconfortaban sin agobiarlo, e incluso había empezado a interactuar con algunos compañeros de juego cuidadosamente seleccionados. Había reducido mi horario de trabajo, rechazando nuevos clientes por primera vez en mi carrera. De todos modos, el dinero nunca había sido mi motivación. Había sido el marcador, la validación. Ahora medía el éxito de otra manera. Una tarde, María llegó con aspecto preocupado. Intentó disimularlo, saludando a Oliver con su habitual calidez, y yo me había acostumbrado a sus expresiones. ¿Qué pasa?, pregunté cuando Oliver estaba absorto en alguna actividad. Dudó antes de responder. Mi hermano llamó anoche. Mi abuela está enferma. Los médicos, hizo una pausa, recomponiéndose, creen que no tiene mucho tiempo. Necesito ir a casa, a Guatemala, al menos por unas semanas. El pánico egoísta que me invadió fue inmediato y abrumador. ¿Qué pasaría con el progreso de Oliver? ¿Qué haría yo sin ella? Pero al verla a la cara, vi su genuina angustia y me avergoncé de mi reacción. Por supuesto que debe irse, dije. Tómese el tiempo que necesite. Seguiré pagándole el sueldo. Es muy generoso, señor Caldwell, pero no puedo aceptar un pago por no trabajar. Ha hecho más por mi familia que nadie a quien le haya pagado, respondí. Considérelo una bonificación que debía haber recibido hace tiempo. Esa noche, después de ver a María y Oliver completar su ritual de despedida, 3 choques de manos, 2 golpes de puño y un suave roce de frentes que siempre me conmovía, tomé una decisión. En mi oficina, llamé a mi asistente. Cancela mis reuniones del próximo mes, le indiqué. Martín, contacta al piloto. Necesito el avión listo para un vuelo a Ciudad de Guatemala, que sale pasado mañana. A la mañana siguiente, invité a María a desayunar antes de que saliera para el aeropuerto. Su sorpresa cuando le expliqué mi plan fue evidente. ¿Quieres llevar a Oliver a Guatemala? Para que conozca a mi familia, si crees que puede con el viaje, dije, y si te sientes cómoda. ¿Pero por qué?, preguntó, sinceramente confundida. ¿Cómo podía explicarle que en los últimos 6 meses se había convertido en algo más que una empleada, que verla con Oliver me había enseñado más sobre ser padre que todos los libros de crianza en mis estanterías, que entre los juegos de palmas y los triunfos silenciosos, había empezado a verla no como la señora de la limpieza, sino como la mujer extraordinaria que era? Porque Oliver necesita constancia, dije en cambio, y porque quiero ver este centro que sueñas construir. 2 días después, aterrizamos en Ciudad de Guatemala. La familia de María nos recibió con una calidez que no había experimentado desde que mis padres fallecieron años atrás. Oliver, para mi asombro, se adaptó al nuevo entorno con mínima angustia. Se sintió especialmente atraído por Eduardo, el hermano de María, cuyo estudio artístico estaba lleno de vibrantes pinturas y esculturas. En el pequeño pueblo donde María había crecido, vi de primera mano la falta de recursos para las familias de niños con necesidades especiales. También vi sistemas de apoyo comunitario que avergonzaban el frío individualismo de Manhattan. Para cuando la abuela de María se recuperó lo suficiente como para que pudiéramos regresar a casa, ya me había puesto en contacto con mis abogados. 6 meses después de ese viaje, el Centro María Hernández para la Neurodiversidad abrió sus puertas en la ciudad de Guatemala, con un campus satélite en construcción en su pueblo natal. María, ahora directora ejecutiva con una beca completa para completar su título, dividía su tiempo entre Nueva York y Guatemala. Oliver, ahora asistiendo a una universidad progresista con el apoyo adecuado, prosperaba con nuestras visitas regulares a lo que él llamaba su otro hogar. En cuanto a mí, sigo gestionando inversiones,
Pero ahora la Fundación Caldwell se centra exclusivamente en iniciativas de neurodiversidad en todo el mundo. Mi asesora más valiosa es la mujer que una vez limpió mis pisos, la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en momentos de conexión. A veces pienso en aquella tarde de martes cuando vi a María y Oliver jugando a las palmas, y me doy cuenta de que lo increíble que sucedió no fue que mi hijo hablara, ni que una señora de la limpieza supiera más que los expertos. Fue que yo, un hombre que creía que su dinero podía resolver cualquier problema, aprendí la lección más valiosa de alguien a quien apenas había notado. Al final, María no solo ayudó a mi hijo a encontrar su voz, sino que me ayudó a encontrar mi corazón. Yo,